Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es lunes 14 ya de abril, despierta el mercado, abre la bolsa y lo hace haciendo oídos sordos al caos arancelario de Trump y pendiente esta semana de la reunión del Banco Central Europeo. Despierta en verde. En verde, subiendo un 1,83%. Recuperamos los 12.500 puntos en 12.522. Vamos a ver cuáles son los valores que están registrando la mejor evolución. Los 35 del IBEX en positivo. Lo mejor para dos bancos, CaixaBank y Santander, que suben más de 3 puntos porcentuales. En esa misma línea, ArcelorMittal, Fluidra recuperando un 2,9%, IAG subiendo un 2,7%. El BBVA también se suma ya a esa tendencia del sector financiero, lo mismo que Unicaja, y suben casi un 3%. Los que menos ganan, las compañías defensivas. Naturgy sube un 0,4%, Redella arriba un 0,76% y un 0,75% avanzando Iberdrola. En el mercado continuo lo que tenemos es muy poquitos valores también moviéndose en negativo. El grupo financiero Urbas cae un 4,75%, Libertas 7 pierde un 2,42% e Inmocemento, la filial de FCC, baja un 1,8%. Lo mejor para Vocento, que sube un 4%, lo mismo está ganando Aperan, y Niesa Valores sube un 3,45%. Buen tono también, superior la subida al 3% para Farmamar. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,26. En Europa, verde también. También tenemos subidas destacadas. En el caso del Eurostock 50 el avance es del 1,5%. La Bolsa de París subiendo un 1,9%. En cuanto al DAX germano, el rebote es del 2,1%. En Milán tenemos avances del 1,91% y en Londres el FTSE británico se revaloriza un 1,6%. Mirando a los valores protagonistas, tenemos al sector financiero europeo subiendo con fuerza. En Francia, BNP Paribas con un rebote del 3,5%. Tenemos también dentro del Eurostock a los bancos españoles, a ING subiendo un 2,5%, Unicredit también avanzando un 2,57%. El valor destacado dentro del Eurostock 50 es ASML Holding, que está subiendo casi un 4%, un 3,9%. Parece que la tecnología celebra esa posible exención a los fabricantes de semiconductores y de algunos componentes tecnológicos de los aranceles, algo que todavía está por ver si va a ser así o no. En el lado de los recortes dentro del Eurostock, poquitos valores. Deutsche Telekom con una caída del 0,25%. Mirando a sectores, los que más suben por encima de los 2 puntos porcentuales: bancos, recursos básicos, oil and gas, tecnología y también industriales. En verde también, aunque con ganancias mucho más modestas, a telecomunicaciones, a autos y a químicas. Vamos con el cierre de Asia, futuros americanos, eurodólar, petróleo y oro también. Pues terminan las plazas asiáticas el día con avances. En el caso de la bolsa nipona, el Nikkei de Tokio con una subida del 1,3%. En Shanghái estamos viendo subidas del 0,8%, el Hansen rebotando un 2,2% y en Seúl el Kospi finaliza la sesión del lunes subiendo casi un punto porcentual. Los futuros americanos los tenemos también bastante animados, rebote del 1,5% para el futuro del Nasdaq, el del S&P 500 avanza un 1,1% y un 0,75% el del Dow Jones de Industriales. Vamos a las materias primas. Hemos tenido máximos históricos en la jornada de hoy para el precio del oro, llegaba a alcanzar los $3.246 la onza, ahora lo tenemos en 3.247. Pues cota de máxima otra vez, ha tenido un pequeño receso, pero vuelve a subir y a situarse en ese máximo. En cuanto al petróleo, el Brent en $64,59, el crudo West Texas de referencia en Estados Unidos 61,34. Y vamos a mirar también al mercado de divisas. Cruce euro-dólar sigue en verde para nuestra moneda, 1,1417. Esta semana muy pendientes de los bancos centrales. El jueves, reunión del Banco Central Europeo. El mercado descuenta un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos. Ojo, porque también muy al tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha dicho en las últimas horas, en los últimos días, que está absolutamente preparada para actuar si fuera necesario. Hoy los expertos que han compartido mesa en esta casa, en la tertulia Capital, han dicho que el Banco Central de Estados Unidos cuenta con varias herramientas para intervenir en caso de fuerza mayor. Así nos lo han contado Javier Ruiz Villabrille de Flossbank Bonestore, Alejandro Domecq de Manji Investment y Sebastián Senegas de Edmond de Rothschild Asset Management.
Entonces los bancos centrales, ya digo, tienen una papeleta muy, muy extraña, pero también tienen herramientas más allá de los tipos de interés. No olvidemos que están en una fase de reducción de balance, están vendiendo bonos. Simplemente reduciendo el ritmo al que reducen su balance, pues pueden intentar equilibrar el mercado sabiendo que están sometidos al tuit del momento. En Estados Unidos creemos que tienen menos margen de actuación, porque ya vemos el déficit comercial, el déficit por cuenta corriente que tienen cercano al 6%, unos balances de los bancos centrales que han sido ampliados para salir del COVID y todavía no han terminado de corregirse, y la única opción que tenemos para estimular la economía creo que es bajar los tipos de interés. La semana pasada el mercado incluso descontaba posiblemente 5 bajadas de tipos de la Fed, el Banco Central en Estados Unidos. Ya veremos. La cifra de inflación no fue mala la semana pasada, pero es verdad que todavía no tenemos los efectos de los aranceles en los precios. El Banco Central tendrá aquí un papel claramente de estabilización, para así decirlo, de los mercados, pero parece que se han estabilizado. Son las 9:05, esto es Radio Intereconomía. Hoy tendremos consultorio a partir de las 9:30 de la mañana con Pepe Bainat, director de bolsas y futuros.com. Ojo, porque a partir de las 10:10 vamos a charlar con Javier Sanz. Él es fundador y CEO del grupo ADSL Zone. Con él vamos a poner el foco en la tecnología y especialmente en Apple y en todos los fabricantes de móviles, para ver en qué punto están las amenazas de Trump sobre este tipo de productos, cómo van a quedar los aranceles, qué es lo que saben ellos y sobre todo en qué tipo de categoría de productos podrían incluirse y, por lo tanto, qué tipo de gravámenes van a soportar y a partir de cuándo se van a aplicar. Y queremos que también nos explique Javier Sanz a las 10:10 este tipo de compañías como un Apple o otros fabricantes de móviles, de ordenadores, dónde, en qué países, de dónde traen todas sus piezas para venderlas y para fabricar ese tipo de productos. Será a las 10:10 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. ¿Está aflojando el mercado? Está aflojando, está subiendo un 1,32% ahora mismo. El IBEX ya hemos perdido los 12.500, estamos en 12.450. Tenemos algún valor ya moviéndose en negativo, es el caso de Iberdrola o Naturgy, más que en negativo es una consolidación de niveles. En las subidas destaca Fluidra, que rebota un 2,7%, Repsol, que fue uno de los valores más bajistas la pasada semana, caídas de 2 dígitos, hoy sube un 2,7%, cotiza 9,84 y por detrás CaixaBank subiendo un 2,2, también está subiendo más de 2 puntos porcentuales.
tradicionales, el Santander o BBVA. Y vamos a fijarnos en lo que está sucediendo en Telefónica, ganancias que se van reduciendo del 0,6%, cotiza en 4 euros con un céntimo. Ha vendido ayer domingo la totalidad de sus acciones en Telefónica Perú a la Argentina Íntegra por 900.000 euros. Como parte de ese acuerdo, Íntegra asumirá los 1.240 millones de euros que la unidad peruana de Telefónica debe a la agencia tributaria local y a los tenedores de bonos. También se compromete a comprar el 0,7% de las acciones de Telefónica del Perú, que está en manos de accionistas minoritarios. Y nos vamos a fijar en otra compañía, en Inmobiliaria Colonial, subió un 1,15%, cotiza en 5,34. Ha iniciado hoy un nuevo programa de recompra de acciones por hasta 25 millones de euros. En Europa, lo importante, ¿también están aflojando los índices? Sí, pero los tenemos algunos todavía por encima del punto porcentual de subidas. El caso de la bolsa parisina arriba un 1,7%. En cuanto al DAX de Frankfurt, arriba un 1,6%. Eurostock subiendo un 1,75%. Mirando a sectores, protagonismo para el sector financiero, que es el que mejor lo está haciendo. Si nos fijamos en los bancos dentro del Eurostock 50, tenemos liderando los avances a BNP Paribas, subida del 3,9%. Además, el grupo bancario francés anunciaba en el día de hoy que planea finalizar la adquisición de las actividades de gestión de activos de la aseguradora AXA, agrupadas en la rama AXA Investment Managers, a principios de julio de 2025. Además, BNP Paribas, fruto de esta intención de adquisición, ha reducido su previsión de rentabilidad para el tercer trimestre del año. También subidas, si nos fijamos en Alemania, en Deutsche Bank, arriba un 4,11%, Commerzbank también con avances del 2,6%. En Italia, si nos fijamos en el sector financiero, tenemos a Mediobanca subiendo un 3,13%, Unicredit arriba un 2,8%, o tenemos también a FinecoBank subiendo un 1,7%. Otros valores protagonistas son los fabricantes de chips. En el día de hoy vemos subida para Infineon del 3%, para ASML Holding del 3,24%, y en la bolsa francesa cotiza ST Microelectronics, que está subiendo un 3,7%. Pocos valores en rojo. Dentro de la bolsa francesa tenemos a Veolia cayendo medio punto porcentual. En el caso de la bolsa alemana, al completo en tono positivo. Y en cuanto al Eurostock 50, no tenemos a esta hora recortes. En Italia sí que hay una ligera caída, prácticamente plana, Italgas. 9:12, esto es Radio Intereconomía y les voy a dar 2 teléfonos para que nos llamen y participen en el consultorio. Uno directo, me encanta escucharles, aproveche que estos días son un poco más ligeritos, más semifestivos. 915331851, si lo prefiere. Otro teléfono para dejarnos mensajes escritos o mensajes de audio. Me gusta escucharles, se lo aviso. 609 22 47 16. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Morante, Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han
enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo. Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Inversión y finanzas en tus manos. Rodrigo Villanueva es gestor en Attitude Small Caps. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo lo estáis haciendo vosotros, pero a mí me parece muy complicado seguir a Trump. Sus dimes y retrocesos, diretes, ahora sí, ahora no, ahora excluyo, ahora esto es otra categoría. O sea, me pongo en vuestros zapatos y no sé cómo podéis trabajar, sinceramente. Pues mira, te diría que el 95% de mi tiempo suele ser mirar compañías, pero la semana pasada decidí más seguir un poco el mercado de la volatilidad y empezar a rotar a oportunidades que fueran interesantes, ¿no? Porque hemos visto demasiada volatilidad en el mercado y eso, pues bueno, hace que podamos rotar con mayor facilidad la cartera y generar un poco más de rentabilidad. Entonces, en ese aspecto, al menos nosotros como equipo, hemos dejado de continuar mirando compañías y hemos empezado pues a rotar entre las que ya conocemos, ya las tenemos analizadas y sabemos el potencial. Así que, bueno, un poco de cambio. Luego, también es importante, ¿no? El VIX, que ha estado muy alto últimamente y eso también ha dado opción a realizar operaciones con venta de puts, por ejemplo, que nos ha parecido bastante interesante la semana pasada. Con esas operaciones, ¿qué haces? ¿Cubrir cartera? ¿Aprovecharte de un mercado bajista? No, bueno, normalmente suele ser vender las posiciones que han ido mejor en la cartera respecto al resto y ampliar las que han caído más, ¿no? Un ejemplo pues puede ser cualquier petrolera que se ha caído más de un 20-30%, pues siempre es más interesante que la típica acción estable de consumo defensivo, ¿no? Que suelen tener un rendimiento mejor cuando el mercado está bajando. Claro, ahora que está aumentando tanto la volatilidad, ¿funciona lo que tradicionalmente ha sido más cobijo, como calidad, dividendo, infraestructuras, no sé si también energía, que dentro de lo que es bolsa, no sé si farmacia también o no, o sea, ¿qué funciona mejor como colchón o que cae menos? Sí, bueno, yo creo que el mercado, lo hemos visto, estaba descontando una posible recesión y bueno, lo que ha hecho es que la mayoría de las acciones que son, por así decirlo, un poco más cíclicas o dependientes del ciclo económico, pues hayan caído más. Sin embargo, pues todo el consumo que es más defensivo o que yo creo que igual consumo defensivo, que igual ya estaba tocado anteriormente, pues ha sido más estable y eso nos ha hecho pues tener ahí un par de acciones que seguramente se hayan quedado planas en las últimas 2 semanas y nos ha permitido pues ampliar aquellas acciones un poco más cíclicas, ¿no? Uh-huh. Oye, viendo lo que está pasando en el mercado de la renta fija, ¿ahí sois más prudentes con las empresas endeudadas? ¿Esto está afectando esos vaivenes en la deuda a corto, medio y sobre todo largo plazo? ¿Os hace replantearos vuestra estrategia en bolsa? No, la verdad que nosotros al final vamos a largo plazo. Sí que creemos que pues un poco el coste de la deuda puede afectar el potencial de alguna compañía, especialmente las que están más apalancadas, pero al menos en mi caso intento hacer una inversión un poco más conservadora y no utilizar empresas con demasiada deuda. De hecho, en la cartera no hay ninguna empresa con más de 2 veces EBITDA de deuda, lo que permite pues que al final en este tipo de eventos pues podamos navegar con mayor tranquilidad, ¿no? Y, por ejemplo, navegar con mayor tranquilidad, además de empresas que no estén muy endeudadas, en empresas que tengan buena parte de su negocio, su de producción, en países como un Camboya, un Vietnam, en este tipo de países que a lo mejor dejen a un lado China o no. O
sea, ¿eso lo miráis? Sí, por supuesto. Pero yo creo que hay tanta incertidumbre. Claro. Nosotros tenemos un 30% de inversión en Asia. Algunas empresas tienen subsidiarias en Camboya, en México, en Vietnam. Y sin embargo, lo que nos cuentan es que dicen es una incertidumbre muy alta. ¿Por qué? Porque hemos empezado con aranceles a todo el mundo. De repente ha habido acuerdos con ciertos países para que no haya aranceles. Y luego ahora se han excluido partes de las industrias importantes en Estados Unidos. Entonces, al final no sabemos esto dónde va a acabar. Es muy difícil, yo creo, que operar intentando prever el impacto que pueden tener los aranceles o no, porque yo creo que nadie lo sabe. Uh-huh. Eso sí, yo creo que ahí la solución siempre es estar diversificado en diferentes sectores, diferentes productos en diferentes países, ¿no? Alguna parte de la cartera sí que tiene esa exposición a países más exportadores, pero bueno, yo creo que la pregunta principal es: ¿Estados Unidos en el corto plazo puede vivir sin Vietnam, sin Camboya, sin China? Yo creo que la respuesta es no. Entonces, bueno, ahí estamos bastante más tranquilos. Uh-huh. Y luego siempre con empresas que tengan alto valor añadido. Puedo poner un ejemplo de empresa de alto valor añadido, pues todas las que se dedican a electrónica, que no se puede copiar prácticamente la tecnología. Pues ahí estamos mucho más tranquilos que, por ejemplo, en empresas que son más textiles, ¿no? Que es mucho más fácil poder llevar esa producción a Honduras, a Estados Unidos, a México y moverla de Asia a países más cercanos, ¿no? Y, por ejemplo, más prudentes con empresas que tengan buena parte de su negocio en dólares por el movimiento que está experimentando el dólar frente al euro. Bueno, al final, en ese aspecto, nosotros lo que no hacemos hedge, ¿no? Es muy difícil. Uh-huh. Cada empresa es diferente, cada empresa tiene los cobros de manera diferente y cada empresa tiene los costes en una divisa diferente, con lo cual es muy difícil medir a nivel global de la cartera el impacto que puede tener la divisa. Nosotros ahí lo que solemos hacer es intentar invertir internacionalmente en todo tipo de empresas y, bueno, pues lo que vaya mal en dólares pues nos repercute de manera positiva en otra moneda, ¿no? Vale. Con todo esto que nos has contado, ¿cómo ves, o sea, dónde estás encontrando tu oportunidad? Porque me dices que estáis aprovechando para aumentar en negocios pensando en el largo plazo, ¿no? Y aprovechar. Bueno, pues mira, hemos iniciado una posición en una empresa que llevamos muchos años detrás de ella y siempre nos ha gustado, que se llama Air Lease en Estados Unidos, con el ticker AL. Y es una empresa que es dueña de aviones, ¿no? Tiene un portfolio de aviones muy interesante que lo que hace es alquilarlos a las diferentes aerolíneas. Esta empresa pues lleva 5 años plana, sin embargo, el sector de aviación va muy bien. ¿Por qué? Porque Airbus y Boeing no han podido finalizar los pedidos ni hacer delivery de los aviones, con lo cual el precio del avión ha aumentado considerablemente, no solo los de primera mano, sino también los de segunda mano. Y esto se prevé que hasta 2030 pues haya estos cuellos de botella en la parte de producción. ¿Qué ocurre? Pues que Air Lease lleva 5 años plana, tiene también un potencial importante porque el 20% de su deuda es variable a corto plazo. Y lo que están esperando es que bajen los tipos de interés, cosa que yo creo que podría pasar, es el escenario más factible, que bajen los tipos de interés en Estados Unidos en el próximo año o 2 años y refinanciar esa deuda del 20% que tiene a plazo fijo, ¿no? Entonces eso va a hacer que los rendimientos que saque por avión sean mucho mayores que los actuales, y yo creo que podríamos estar hablando de una empresa que podría estar a 4 o 5 veces beneficios en cuanto se normalice el coste de la deuda y se normalice también los alquileres que ahora mismo está renovando, ¿no? Porque tiene muchos antiguos que no están, por así decirlo, al precio actual de mercado, y eso se va actualizando poco a poco, porque estamos hablando de acuerdos de más de 7, 8 años por cada avión, con lo cual van a tardar en por así decirlo, enrolarlo, ¿no? En renegociarlos. Uh-huh. Y eso hace pues que sea una empresa muy interesante. Esa es una, que es estadounidense. De hecho, el mercado estadounidense ha caído más que el de Europa y el de China, y nosotros estamos empezando a comprar algo en Estados Unidos por fin, después de 2 años. Y otra empresa que no tiene nada que ver es Small Cap y es defensiva
francesa, se llama Groupe Guillin, con el ticker ALGIL, ALGIL, y es una empresa industrial que lo que hace es los plásticos para la comida fresca, ya sea, pues por ejemplo, las frutas, las ensaladas, el pescado, la carne, es decir, todo el tipo de embalaje de plástico que es necesario que sea de plástico, no puedes poner cartón. Y luego tiene una parte más, pues por ejemplo para la fruta, que sí que es de cartón, que es el 30% de las ventas, y estamos hablando de una empresa que es muy estable, que le favorece la caída, la bajada del petróleo por el tema de los plásticos, y luego encima que es muy defensiva, ¿no? Y te la puedes estar comprando ahora mismo a 6-7 veces beneficios, con lo cual nos parece una opción muy correcta, defensiva, para la gente que quiera vivir tranquilo y bueno, muy bien gestionada. O sea, para vosotros, para los gestores activos, estos momentos de fuertes bandazos es momento de oportunidad, ¿no? De haceros valer. Exacto, ahora mismo es como si fueras el centrocampista y te pasan la pelota, ¿no? Pues tú decides si la pasas a la izquierda o a la derecha, al delantero o para atrás, ¿no? El problema es cuando el mercado está totalmente parado, que no hay aliciantes y está un mercado aburrido, lateral. Pero ahora que hay volatilidad, dices, pues ahora puedo pescar, ¿no? Exacto. Mira, Susana, yo veo dos tipos de mercados normalmente a la hora de cómo yo trabajo. Uno es el mercado estable, en el cual te sirve para analizar compañías, para, bueno, pues poco a poco mejorar tu conocimiento sobre compañías, que luego te va a servir para cuando haya momentos de volatilidad, como en el escenario actual, pueda ser muy flexible y muy rápido a la hora de rotar de una acción a otra. Por ejemplo, la Air Lease es una compañía que llevamos analizada más de 4 años y no hemos entrado nunca. ¿Qué ha pasado? Que como ya lo tenemos el análisis hecho de ese tipo de escenario de mercado estable, ahora cuando el mercado se desestabiliza es cuando tú puedes generar esa oportunidad. Ya. Pues nada, Rodrigo Villanueva, gestor en Attitude Small Caps. Ya iremos viendo, ¿no? Hacia dónde nos lleva el mercado, hacia dónde nos lleva Trump y cuánto más de volatilidad nos queda. Exacto, a ver lo que decide Trump con los aranceles, si se queda mucho o en poco. Por ahora va cada día reculando un poco más, así que cada día un poquito más optimistas. A mí me da miedo que nos acostumbremos a esto. Y que ya, pues dentro de otros meses, pues que sea normal, que lo raro sea que Trump no se despierte con un tuit, ¿no? Diciendo algo. Bueno, pero yo creo que al fin sí, pero al final yo creo que el mercado reaccionará, ¿no? Y un exceso de reacción sobre las palabras de Trump, pues al final hace que se equilibre el mercado y seguramente cada vez le dará menos peso si primero dice una cosa y luego hace otra, ¿no? Bueno. Al final ahí el mercado no es tonto y yo creo que cada vez pues cree menos las palabras de Donald Trump. Bueno, iremos viendo. Muchísimas gracias. Cuídate y que tengas feliz Semana Santa. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós, un abrazo, chao. Susana. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. ...915 33 18 51... arranca aquí nuestro espacio de consultas de bolsa española, bolsa americana, índices. Hay que aumentar la liquidez, hay que estar invertido, dónde compramos más, mejor índices, mejor no sé, tecnología.
grandes, pequeñas, value, deep value, que lo llaman. Hoy me acompaña Pepe Bainat, que es director de bolsasyfuturos.com. Pepe, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, muy bien. Viendo que el mercado hoy aguanta, la bolsa respira, toma aire, hay rebote, a pesar del caos y la confusión que está generando Donald Trump. ¿Dónde ves el suelo? ¿Hemos visto ya lo peor de este zarpazo arancelario de Trump? Pues yo creo que sí. Yo creo que hemos visto lo peor, sobre todo porque hemos visto el pánico en el mercado, ¿no? Ese es el punto que normalmente marca los mínimos. Lo vimos el miércoles pasado. Vimos caídas de pánico absoluto. De hecho, bueno, aquí en la bolsa española vimos unos bancos caer de una manera brutal en la apertura y luego una gran recuperación. Y eso normalmente es pues un robo de carteras también, ¿no? Que se dice que bueno, pues la gente dice, tengo miedo, véndeme al precio que sea, y los que quieren comprar se aprovechan de esa situación, ponen compras muy, muy abajo, son capaces de comprar a esos precios que cualquiera quiere vender, y luego todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a su sitio, y ese suele ser el suelo, con lo cual el suelo seguramente ya lo hemos visto. Y ahora, bueno, pues normalmente después de una caída tan fuerte, una recuperación, lo que sí que viene es la volatilidad. Eso va a estar instaurada en el mercado un tiempo, sobre todo también si vemos que Donald Trump sigue con sus idas y venidas, ¿no? Con sus noticias de que ahora pongo aranceles, ahora los quito, ahora los subo, ahora los bajo. Entonces, bueno, pues evidentemente esto va a generar volatilidad. Pero es verdad que hemos llegado a un nivel de corrección adecuado después de la subida que hemos tenido. Es decir, que si vemos el IBEX, por ejemplo, pues bueno, pues los índices suelen alejarse de la media de 200 y acercarse a ella, ¿no? Y es lo que ha pasado. Realmente esto se puede tomar como una corrección sana, una corrección normal, que tenía que llegar en algún momento, ha llegado. Es verdad que ha habido una especie de mini crash, por decirlo así, ¿no? Una caída muy fuerte en muy poco tiempo, que normalmente, bueno, pues eso sirve para que los que tienen los nervios menos templados vendan con pérdidas, pero sin embargo los que saben lo que hay que hacer, los que tienen conocimiento del mercado, los profesionales, pues habrán aprovechado o hemos aprovechado para comprar en toda esta zona, y ahora pues ya estamos con buenos beneficios, y ahora no es momento de vender, es momento de estar tranquilo, ver si continúa esta reacción, que parece que sí, con sus máximos y mínimos crecientes, y bueno, mientras continúe esto, perfectamente podemos volver a la zona de máximos y aquí no habría pasado nada. Vale. ¿Cómo ves el oro? ¿Cuánto margen de subida le queda? Bueno, el oro precisamente, bueno, pues es uno de los activos que ha subido mucho, que se ha utilizado un poco como refugio de toda esta situación, y lo más normal es que si la situación se va tranquilizando en cuanto a las bolsas y poco a poco van siguiendo haciéndolo bien, pues que el oro pues se relaje un poco, ¿no? Esas subidas. Es verdad que hemos visto nuevos máximos, con lo cual ahora mismo esta es un poco la referencia a tener clara, que es los máximos que marcamos antes de este movimiento en la zona de 3.200, y ese sería el nivel que ahora no hay que perder, ¿no? Si perdíamos los 3.200, empezaríamos a ver primeras señales de un posible agotamiento. Pero de momento la verdad es que bueno, se puede ver una cierta tranquilidad. Es verdad que hay ciertas divergencias bajistas en este último movimiento, pero tampoco demasiado graves. Así que es un activo que se puede mantener técnicamente. Es verdad que la sucesión de máximos y mínimos crecientes ahora ya pasa por esta zona, por la zona de 2.975, es decir, que 2.970, y ese es el nivel que nos marca máximos y mínimos crecientes en diario. O sea, si no perdiéramos esos 2.970, la inversión a medio y largo plazo en oro puede estar tranquilamente ahí. En el corto plazo, ya digo, hay que tener cuidado con esa zona de máximos de 3.200 que hemos recuperado. Y bueno, yo ahora mismo no invertiría en oro, creo que ya ha subido mucho, creo que es un activo que ha tenido su momento y ahora mismo es más probable que se mantenga en un lateral más o menos amplio, que tenga un poco de volatilidad por ahí, pero no creo que siga subiendo de una manera bárbara. Muy bien. Voy a ir con los oyentes para escuchar su voz, para saber qué es lo que tienen en cartera, qué les preocupa. 915331851. Primero, nota de audio. Buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para Pepe Bainat. De estas dos empresas, ¿por cuál se decantaría el analista? ¿Deckers o Nike? Y luego, si realmente ve en el mercado español una entrada en Acerinox después del recorte que ha tenido, o realmente este valor ha dado malos inicios para estar en él. Venga, muchas gracias. Oye, para comprar en Estados Unidos, Nike o Deckers, o ninguna, o las dos.
Vale, vamos a ver. Ha dicho Deckers, ¿verdad? Deckers, con D. Vale, voy a ver si Deckers. encontramos Y si no, a Nike. Deckers, voy a buscarlo yo también. Deckers, no sé si tienes por ahí el... Ya, lo estoy buscando. El ticker, bueno, Nike sí que lo tendré por pues aquí, vamos seguro. con Nike y mientras miro yo la otra. Vale. Vale, a ver dónde tengo a nuestra amiga Nike. Eso, Nike. Yo creo Vale, que... Nike sí que lo tengo Vale. aquí controlado. Pues nada, aquí qué dices de Nike. Vale, bueno, pues Nike es un valor que ha tenido una caída muy, muy fuerte. Venía ya de caídas. La verdad es que lleva una corrección muy seria desde la zona de 180 y aquí, bueno, pues perdió estos niveles, ¿no? Este soporte importante en la zona de los 70 y a partir de ahí ha tenido un desplome bastante grande. Tenía otro soporte, ¿no? También aquí en esta zona que también ha perdido, en la zona de los 60, que también parece una situación un tanto preocupante. Técnicamente, viendo el gráfico, es preocupante, porque vemos caídas, tendencia bajista clara, pero es verdad que esto es un valor de grandísima calidad, ¿no? Es uno de estos valores que normalmente pues siempre acaban por remontar, acaban por hacerlo bien, y si vemos el largo plazo, vemos como no está en zona de mínimos históricos, ¿no? Como otros valores que han caído mucho, ¿no? Vamos a hablar de Intel, PayPal. Entonces, es un valor que yo creo que en algún momento remontará con fuerza. Si supera la zona de 60 sería una señal muy positiva, ¿no? Porque ahora está haciendo como un rango lateral en esta zona. Hay que pensar que está muy alejado de la media de 200 y igualmente que como cuando estamos subiendo y nos alejamos de la media hacia arriba volvemos a corregir, cuando nos alejamos por abajo también tienden a rebotar los valores. Así que yo creo que estamos en una situación bastante positiva para que tenga un rebote, viendo además cómo está el mercado, ¿no? Que está como para empezar a subir. Yo creo que se puede tomar alguna posición por aquí y poner un stop por debajo de la zona de 52,5 si alguien es muy arriesgado. Si es menos arriesgado, esperar a que superemos los 60 para comprar. Me parece un valor interesante, pero arriesgado porque es bajista, aunque la probabilidad de un rebote bastante fuerte es muy alta. Vamos con los Deckers, dos más rapidito. Deckers, yo creo que es D de Dinamarca, E de España, C de Cáceres, K de Kilo. Deckers. Vale. Y luego Sí, Acerinox para entrar. Muy rapidito, Pepe, que si no los oyentes se nos van. Vale, pues bueno, Deckers es un valor que lleva una caída muy muy fuerte desde en muy poco tiempo y lo normal es que venga un rebote pronto. Es verdad que se ha empeorado su aspecto porque ha perdido la media de 200, pero ahora está en una situación en la que sí fuera capaz de superar esta zona de máximos y mínimos decrecientes, la zona de 118,5, daría una señal positiva. Vamos con Acerinox porque es uno de los valores que es curioso, ¿no? Porque ha tenido un comportamiento bastante extraño. Es decir, que fue el primer valor que anunciaron que iba a tener unos aranceles grandes, todo el tema del aluminio, del acero, iba a tener un arancel del 25%. Esto lo anunciaron ya en febrero y, sin embargo, continuó subiendo. Luego también cuando se pusieron en práctica, volvió a subir y luego cuando anunció Trump los aranceles generales, se hundió con mucha fuerza, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Esta última caída. Yo creo que es muy posible que recupere. La media de 200 está muy cerca y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Al final la clave va a estar en esta zona de los 9,80. Si es capaz de superar la zona 9,80, mantenerse bien por encima, será una buena situación de compra. A mí no me ha gustado mucho esta caída, la verdad la veo muy fuerte. Luego esta vuelta también fue un poco fea, pero en fin, vamos a ver la zona de 9,80 cómo se comporta y si la supera bien y supera la zona de 10, seguramente mucha tranquilidad. Pero yo ahora mismo estaría un poco más expectante aquí. Vale. Voy a ir con Ismael. Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Dígame. Y buenas semanas. Cuéntame. Ahora, quería preguntarle sobre Sabadell. Estuve a punto de entrar a la baja, se me escapó a 2,10 y quería preguntarle a ver si efectivamente es buen momento de entrar ahora, esperar un poquito, a ver la opinión de él. En general. Muy bien, gracias, muy amable. Oye, mira, nos está llegando una última hora de China. China emplaza a Estados Unidos a un diálogo equitativo
y basado en el respeto. Última hora, día China emplaza a Estados Unidos a un diálogo equitativo y basado en el respeto. ¿Este tipo de últimas horas de declaraciones podrían dar soporte al mercado, Pepe? Pues por supuesto que sí, ¿no? Al final, yo creo que lo que ha hecho Trump ha sido primero asustar a todo el mercado, es decir, os doy una de cal y una de arena, ¿no? Primero me pongo en lo peor y luego pues voy reculando. Eso es algo que hace mucho Trump y que era bastante previsible que hiciera, como hizo ya con los aranceles generales, y ahora yo creo que al final Estados Unidos y China se necesitan, ¿no? Y ponerse unos aranceles por encima del 150% unos a otros, lo único que haría sería pues empeorar para los dos. Entonces al final hay que ser lógicos, hay que ser normales, y yo creo que ya hizo una declaración de intenciones el viernes Trump, alabando perfectamente al gobierno de China, y ahora pues posiblemente lleguen a un entendimiento y los valores y los índices continúen subiendo e incluso hagamos nuevos máximos, que es lo que decía antes, ¿no? Entonces, poco a poco creo que esto puede pasar y los mercados pueden mejorar. Yo creo que hay que estar invertidos ahora bastante, hay que tener bastante inversión y pensar que esto va a mejorar. Vale. Entonces, bueno, en lo de Sabadell, bueno, pues Sabadell nos dio una ocasión estupenda de comprar aquí en el pánico, marcó la zona de 1,90, ni más ni menos, el oyente quería comprar a 2,10, y a partir de ahí la recuperación ha sido espectacular, ¿no? Eso lo que nos demuestra es, primero, que los valores que mejor lo hacían en un momento de pánico son los que hay que comprar, y luego, pues ahora posiblemente pues continúe haciéndolo bien. Yo lo que haría es que continuaría con esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, le pondría un stop por aquí debajo, que está muy alejado, y vería cómo lo va haciendo. En cuanto a entrar ahora, bueno, pues tenemos esta vela que vimos el viernes es una vela de indefinición, con un máximo en 2.41.4 y un mínimo en 2.31.2, que nos dice que si supera los máximos del viernes, nos daría una compra con un stop por debajo de los mínimos del mismo viernes. Es decir, que en teoría se puede comprar superando la zona de 2.41.4 con un stop en la zona de 2.31. Eso es lo que nos dice la teoría. Además, recuperaría la media de 10 días, con lo cual sería positivo. Y además está por encima de la media de 200, con lo cual está bien. Es verdad que a mí la banca no es el sector que más me guste. No creo que es el sector que más vaya a recuperar, porque los tipos de interés a la baja normalmente le van a perjudicar, ¿no?, a la banca, y parece que es un proceso que vamos a seguir. Es decir, que aún así yo, en vez de entrar en Santander o Sabadell o cualquier otro banco, quizá buscaría otros activos, pues tipo Repsol, ¿no?, que está dando un 10% de dividendos a estos precios ahora mismo y que pues nos da una cierta tranquilidad. Muy bien, voy con Jesús. Buenos días. Buenos días. Mire, vamos a ver, compré el viernes a 39 en Ferrovial y creo que tiene un soporte sobre el 38,5, 38,40, y el viernes vi que lo perdió. ¿Qué le parece a usted? ¿Lo mantengo o lo vendo? Muchas gracias. Bien. Buenos días. Déjeme el teléfono, por Muy favor. bien, gracias. No le colgamos. ¿Mantiene o vende? ¿Qué hace? Mantener. Ferrovial es uno de estos valores que ha mantenido su tendencia alcista, que lo que ha hecho ha sido volver a la zona de la media de 200. La volatilidad ha hecho que pierda esa zona de la media de 200, pero que la recupere muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, normalmente es una buena señal. Y bueno, es verdad que el viernes lo hizo raro, tuvo una caída, acabó un poco por debajo, pero hoy la verdad es que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, si se quiere poco riesgo, asumir poco riesgo, se puede poner un stop por debajo de los mínimos del viernes, en la zona de los 38, y si se busca una inversión un poco más a medio plazo y más tranquila, yo le pondría el stop ya por debajo de esta zona de mínimos, ¿no?, que marcó en las caídas, en la zona de 36,4. Pero creo que es un valor que puede perfectamente remontar y volver a hacerlo bien. Vale, voy con nota de voz. Hola, muy buenas. Para el consultorio de bolsa, ¿cómo vería el analista una posible entrada en electricidad de Portugal, EDP, y en España en Viscofan? Muchas gracias al programa y al analista. Un saludo, Luis. Entra en EDP y en Viscofan. Vale, pues vamos a ver. Bueno, EDP, segundo a ver si la encontramos. Muy bien. Que no está. Mira, estoy mirando los EDP. futuros del crudo a 61,79, el West Texas. Bueno, EDP, dime, EDP y también EDP, Viscofan. aquí la tengo. Vamos. Vale, pues bueno, pues EDP, valor portugués que ha tenido una buena caída, es decir, que antes de todo este movimiento ya venía cayendo, y bueno, pues hay que decir que este es un valor que es bajista, ¿no?
Si vemos un poco el gráfico, vemos cómo lleva prácticamente desde principios de 2023 que empezó una tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes. Y bueno, pues este es el típico valor en el que no hay que entrar porque es bajista y hay que esperar a que se revierta esta situación de máximos y mínimos decrecientes y empiece a tener una situación positiva, ¿no? La positiva, por ejemplo, estaba aquí, que veíamos la media 200 con una pendiente positiva y los precios por encima haciendo máximos y mínimos crecientes. Con lo cual, ahora mismo, mientras no se supere esa tendencia bajista que está claramente aquí, pues es un valor para no tener en cartera. Así que yo me olvidaría de este valor y buscaría un valor alcista. Vale. Y luego tenemos a Viscofan, que sí, bueno, es un valor muy, muy estable de la bolsa española. Es verdad que es un valor un tanto aburrido porque tiene grandes periodos de inactividad, ¿no? De estar ahí muy parado, pero luego tiene estos movimientos y bueno, luego vuelve otra vez a estar bastante tranquilo. Entonces, bueno, es un valor que está en una zona de máximos históricos, es un valor que lo más normal es que continúe subiendo, superó los 63,20 y aquí, pues bueno, pues ahora puede tener un proceso de consolidación, pero es un valor que tiene una calidad extraordinaria y lo único malo que tiene es lo que digo, ¿no? Pues que el volumen siempre es muy bajo, es un valor muy tranquilo, es un valor como para poner un stop de cierre. Yo pondría un stop de cierre claramente por debajo de 63 y mientras tanto lo dejaría. Vale, voy ahora con consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ahí tenemos unas cuantas. Mira, Alibaba dice: buenos días, ¿cómo ve el analista la evolución de Alibaba? Un cordial saludo a todo el equipo, gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Alibaba. Bueno, pues Alibaba es uno de los valores que más podría subir. ¿Por qué? Pues porque ya ha arrancado, es decir, después de tener una fase bajista muy, muy, muy larga y la verdad es que caídas muy fuertes, vemos como aquí abajo pues se ha estabilizado, ha hecho un suelo y fue capaz, primero con este movimiento, ya dio un arranque, la media 200 empezó a tener pendiente positiva, volvió a la misma zona, pero este movimiento de verdad es el que ya nos está indicando que muy probablemente ha cambiado la tendencia y estemos en un valor alcista. Aquí, ¿qué ha hecho además? Pues aquí ha apoyado en la media, ha subido, apoya en la media y ahora ya se le ve fortaleza y se le ve ganas de querer subir, ¿no? En teoría tendría que superar, que puede hacerlo hoy mismo, esta zona de los 109 para darnos una primera señal positiva y ya no debería perder estos niveles mínimos de 95,7 que marcó, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí esta zona, es muy importante este soporte y todo lo que sea no perder los 95,7 creo que puede ser una inversión muy interesante. Vale. Mira, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía nos pregunta por Nike, lo hemos comentado antes. Mira, hay un oyente que nos dice: buenos días desde Bogotá, Colombia, Juan Andrés. Pues nada, buenos días. Nos están escuchando de todas partes. Nos pregunta por Jefferies Financial. El ticker es J de Jaén, E de España, F de Francia. ¿Lo tienes? Vale, pues vamos a ver este valor americano, que ha tenido también una caída bastante fuerte. Saludos a Colombia, por supuesto. Y bueno, pues lo que vemos es que es un valor que lo estaba haciendo muy, 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 muy bien, es decir, era alcista claramente, máximos y mínimos crecientes, pero también es un poco el ejemplo de que por muy bien que lo está haciendo un valor hay que poner stops, porque luego nos puede pasar esto que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya vemos esta caída, máximos y mínimos decrecientes, ha perdido la media de 200, la ha perdido, además está muy alejado de la media, lo normal es que venga un rebote, que no tarde mucho en venir ese rebote, y que busque otra vez seguramente la media, pero es un valor bajista, ¿no? Es un valor que además necesita un impulso muy, muy grande para dejar de ser bajista. De hecho, necesita recuperar la zona de los 63 prácticamente, y estamos en 42, muy alejado. A ver, es un valor se puede especular con él, esperando que haya un rebote que yo creo que lo debería tener pronto, además viendo la situación general del mercado, pero ojo al rebote porque podría llegar a la zona de 53, 55 y desde ahí que lleguen las dudas otra vez, ¿no? Entonces, si lo tuviera en cartera no lo vendería y buscaría el rebote para vender, pero sin duda cuando rebotara o lo vendería o pondría un stop muy ceñido por si acaso. Y todo lo que no sea superar los 63 no lo tendría como un valor de medio o largo plazo. Muy bien. Voy ahora con nota de voz. Buenos días.
quería hacer una consulta y muy rapidita. ¿Cómo ve una entrada en el EGNOR? Por favor. Muchas gracias. El EGNOR para comprar. Bueno, pues el EGNOR es un valor que lo está haciendo muy bien, la verdad. Es un valor muy estable, es un valor que evidentemente ahora ha tenido volatilidad, ¿no? Por todo esto que ha pasado, pero realmente tiene una trayectoria impecable. El único problema que tiene es que el volumen pues también es bastante bajo, no tiene un gran volumen, y ahora aquí lo que está haciendo es pues como una especie de consolidación por encima de la media de 200. Nos dio una estupenda posibilidad de compra aquí en la zona de la media de 200, ahora ha subido otra vez, está consolidando. La clave va a estar en no perder esta zona, ¿no? La zona de los 15, si perdiera ese nivel, cambiaría el aspecto radicalmente, ¿no? Pero todo lo que sea no perder ese nivel, pues seguramente es bueno. Ahora, en este momento de consolidación de aquí, pues bueno, pues habría que esperar, en teoría, ¿no? Que superara estos máximos de esta vela negra que vimos la semana pasada, en la zona de 17,14, para comprar con un poco más de confianza. Es un valor que a mí me gusta, claramente, aunque también digo que es un valor de estos tipo más viscofano, un poco más aburrido, que va más poquito a poco y que tiene poco volumen. Otro de los oyentes dice, ¿cuál es su visión para la bolsa de Hong Kong? Lo pregunta Pedro Bellón, también a través del canal de YouTube. Bolsa de Hong Kong. Pues bueno, la bolsa china, la verdad es que... No, qué bueno. Sí, bueno, la bolsa de Hong Kong, la verdad es que está en una situación bastante positiva, ¿no? Porque vemos que después de lo que ha sufrido, que fue muchísimo, lo hemos visto en Alibaba, ¿no? Vemos que ahora lo que tiene es una sucesión de máximos y mínimos crecientes y con una media 200 con una pendiente positiva. Esta caída ha sido muy grande, pero parece que se está rehaciendo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea recuperar ahora estos niveles, estamos ahí luchando por recuperar la zona de los 21.100, estamos en 20.945, si superamos la zona 21.100, en teoría sería una posible buena entrada. Bien. El problema que tenemos es que no sabemos, ¿no? Si al final Donald Trump y China se van a hacer amigos del todo o va a ir la cosa a peor, ¿no? Entonces, en teoría, yo creo que lo normal es que acaben bien y eso sería muy positivo para la bolsa china. Pero si continúa esta situación de tira y afloja, pues podría ser que se echara al traste todo esto. En teoría, el nivel que no debería perder ahora mismo la bolsa china es este mínimo que vimos, la zona de 19.280. Ese es un nivel que, caso de perderse, empeoraría mucho la situación. Vale. Mira, voy con otra a través del canal de YouTube. Microsoft, ¿cómo ve el gráfico? Lo pregunta José Antonio, Juan Antonio será, digo yo. Microsoft. Vale, bueno, pues Microsoft es uno de los valores que peor lo estaba haciendo antes de toda esta crisis, ¿no? Es decir, que ya tenía una pendiente bajista, había perdido la media de 200 y, sin embargo, ahora es de las que más ha recuperado, ¿no? ¿Y esto cómo se entiende, ¿no? ¿Cómo se lee? Bueno, pues esto se lee que la corrección vino antes de todo lo que ha pasado. Lo que ha hecho ahora es que ya no debería haber corregido mucho más y aún así ha corregido por un poco mimetizarse con el mercado y por eso la recuperación está siendo más grande. Entonces yo creo que tiene muchas probabilidades de empezar a hacerlo muy bien, pero necesitamos sin duda que recupere este nivel, ¿no? La zona de una situación de máximos y mínimos decrecientes, la zona de los 397, perdón. Si superara la zona de 397, daría una primera señal muy, muy positiva. Vale. Se enfrentaría ya a la media de 200, que tiene la zona de 408, y posiblemente haya un cambio de tendencia otra vez y vuelva a hacerlo muy bien, porque es uno de los grandes tecnológicas americanas, que es muy raro que si todo mejora no lo vuelva a hacer bien. Oye, ya la última, otro oyente nos pregunta, ¿qué piensas de Uber, teniendo en cuenta que se viene el verano? Uber. Bueno, pues vamos a ver. Uber es un valor extremadamente volátil, por lo que vemos, pero es verdad que está en una zona alta, ¿no? de su historia.
Entonces, bueno, es uno de estos valores que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que ahora aquí está haciendo pues una consolidación muy, muy grande por encima de los máximos que recuperó. Esta zona de 63,5 aproximadamente es un nivel muy importante. Técnicamente es un valor que si da señales alcistas puede hacerlo realmente bien, ¿no? Entonces ahora hemos visto como tras apoyar otra vez en esta zona de soportes ha recuperado con fuerza y ahora tenemos aquí una tendencia bajista que es esta que vemos aquí, ¿no? Entonces si fuera capaz de superar esta tendencia bajista en la zona de 75 nos daría una señal realmente positiva. Muy bien. Oye, pues lo voy a dejar, Pepe, que vamos cargaditos. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por ayudar a los oyentes. Oye, cuídate mucho, Pepe. Igualmente, un placer, como siempre. Gracias. Hasta pronto. A ver, varias cositas. A la vuelta del boletín vamos a hablar de teléfonos, de ordenadores, de chips, sí, porque Trump parece que excluye, no está del todo claro, porque la confusión es tremenda, teléfonos, ordenadores y chips de los aranceles recíproco. Una amplia batería de productos tecnológicos quedaría fuera de los gravámenes. Se verían beneficiadas empresas como Apple o como Samsung, que fabrican la mayor parte de sus dispositivos en Asia. Vamos a hablar de ello a las 10:10 de la mañana, a la vuelta del boletín informativo. Ojo, tenemos consultorio de herencias. Por favor, no me fallen, no me fallen. Les espero. Voy a pasar lista. Como falle uno, no sé, habrá consecuencias. 915331851, consultorio de herencias. Ojo porque tenemos pedazo de entrevista para hablar de Microsoft. Será a partir de las 11:30 de la mañana. Nos va a visitar una de las personas que más sabe de inteligencia artificial aquí en España. Además es una auténtica divulgadora, evangelizadora del tema de la inteligencia artificial. Ella es Elena González Blanco, es jefa de inteligencia artificial en Microsoft y nos va a hablar de oportunidades, de cómo se está aplicando, casos de usos reales y sobre todo de impacto en el negocio de las empresas. La verdad es que es una crack y yo estoy deseando escucharla. Y bueno, tenemos mucho más, así que no se vayan.